¿Para qué sirven los modelos de probabilidad en psicología? La probabilidad y la estadística son utilizadas por la psicología para interpretar y generalizar datos, así como para predecir ciertos eventos futuros. De acuerdo con Silva 1992, la mayoría de las proposiciones que establece la psicología acerca del mundo real no tiene un grado absoluto de certeza, debido a lo cual la certeza de una afirmación se evalúa en términos de probabilidad. Es importante mencionar que para el estudio de un fenómeno o una conducta, se recoge una serie de observaciones sobre los valores que presentan y su frecuencia, las cuales se detallan en una tabla estadística para facilitar la visualización del comportamiento de los datos registrados. Es decir, estadísticamente los resultados se basan en datos observados de una muestra. Sin embargo, en términos de probabilidad, se utilizan modelos teóricos donde se interpreta cómo sería la distribución para la población completa. Para ello, se construyen tablas de frecuencia utilizando datos reales observados, pero se utilizan posibles resultados y probables frecuencias. A continuación conoceremos la distribución binomial. Este es un modelo de tipo discreto, es decir, la variable puede tomar valores finitos o infinitos numerables. Para entender mejor lo que es una distribución probabilística, revisaremos primero lo que es definición de variable aleatoria, a través del siguiente esquema. Tenemos como variable aleatoria dos puntos. Uno que se define con base en los términos y otro que se define de acuerdo a las propiedades cuantitativas. Con base en los términos tenemos función, que es un conjunto de pares ordenados en los cuales no se repite el primer elemento, y el espacio muestral, que es el conjunto de resultados posibles de un experimento. Del lado de las propiedades cuantitativas tenemos lo que es discreto binomial, donde solamente puede tomar valores correspondientes a números reales, y continua normal, en la cual siempre existe un valor potencialmente observable entre dos valores. Retomando que las variables que siguen este modelo son de tipo discreto, veremos ahora sus características. La primera es que está formada por un número predeterminado, al cual llamaremos n, de experimentos iguales. Cada uno de los experimentos es independiente de los restantes, es decir, la probabilidad del resultado de un experimento no depende del resultado del resto. Otra característica es que el resultado de cada experimento ha de admitir solo dos categorías, denominadas éxito o fracaso. Las probabilidades de ambas posibilidades ha de ser constante en todos los experimentos, P y Q respectivamente. Se designa X a la variable que mide el número de éxitos que se han producido en los N experimentos. Cuando estemos en estas condiciones, se dice que la variable X sigue una distribución binomial de probabilidad y la designaremos por BNP, donde N es el número de pruebas que consta de experimentos y P la probabilidad del éxito. Dentro de las propiedades de la distribución binomial, tenemos que para que una variable aleatoria se considere que sigue una distribución binomial, tiene que cumplir las siguientes propiedades. Primero, en cada ensayo, experimento o prueba, solo son posibles dos resultados, éxito o fracaso. La probabilidad del éxito ha de ser constante. Esta se representa mediante la letra P. La probabilidad de que salga cara al lanzar una moneda es de 0,5 y esta es constante dado que la moneda no cambia en cada experimento y las probabilidades de sacar caras son constantes. Otra característica es que la probabilidad de fracaso ha de ser también constante. Esta se presenta mediante la letra Q igual a 1 menos P. Es importante fijarse que mediante esa ecuación, sabiendo P o sabiendo Q, podemos obtener lo que nos falte. El resultado obtenido en cada experimento es independiente al anterior. Por lo tanto, lo que ocurre en cada experimento no afecta en los siguientes. Los sucesos son mutuamente excluyentes, es decir, no puede ocurrir los dos al mismo tiempo. No se puede ser hombre y mujer al mismo tiempo, o que
al lanzar una moneda salga cara y cruz al mismo tiempo. Por otro lado, los sucesos son colectivamente exhaustivos, es decir, al menos uno de los dos ha de ocurrir. Si no es hombre, es mujer. Y si se lanza una moneda, si no sale cara, ha de salir cruz. La variable aleatoria que sigue una distribución binomial se suele representar como x menos np, donde n representa el número de ensayos o experimentos y p la probabilidad del éxito. Ahora veamos un ejemplo de distribución binomial. Imaginemos que un 80% de personas en el mundo visitó un psicólogo por un trastorno de depresión. 4 amigos se reúnen a conversar. ¿Cuál crees que sería la probabilidad de que 3 de ellos visitaran al psicólogo? Definamos las variables del experimento. N es igual a 4, que es el total de la muestra que tenemos. X es igual al número de éxitos, que en este caso es igual a 3, dado que buscamos la probabilidad de que 3 de los 4 amigos hayan visitado al psicólogo. P es igual a la probabilidad del éxito, 0,8, y Q es la probabilidad del fracaso, 0,2. Este resultado se obtiene al restar 1 menos P. Tras definir todas nuestras variables, simplemente sustituyamos la fórmula. Observemos que el numerador factorial se obtendría de multiplicar 4 por 3 por 2 por 1, siendo este igual a 24. Y en el denominador tendríamos 3 por 2 por 1 por 1. Este sería igual a 6. Por lo tanto, el resultado del factorial sería 24 sobre 6 igual a 4. Si observamos fuera del corchete tenemos dos números. El primero sería 0,8 elevado al cubo. Como resultado tendríamos 0,512. Y en el segundo 0,2 elevado a 4 menos 3. Que esto vendría siendo igual a 1. Recordemos que cualquier número elevado a 1 nos da el mismo número. Por lo tanto, nuestro resultado final sería 4 por 0, 512 por 0,2, resultando 0,4096. Si multiplicamos por 100, tenemos que hay una probabilidad del 40,96% de que 3 de los 4 amigos hayan visitado algún psicólogo por depresión. Veamos ahora la distribución normal. El estudio de las más importantes de las distribuciones de tipo cuantitativo es la distribución normal. Su función de probabilidad tiene una representación gráfica denominada curva de densidad, la cual se caracteriza por la forma de campana invertida. Este tipo de distribución corresponde a fenómenos en los que existen unos pocos datos en los extremos y estos aumentan paulatinamente hasta la parte central donde está la mayoría de ellos. En este sentido, en dicha distribución la mayor frecuencia se localiza en el centro y sus extremos son asintónicos. Es decir, se acerca al eje horizontal pero jamás se une a él. Sus parámetros son la media y la desviación estándar y representan el centro y la dispersión respectivamente. Dentro de sus características fundamentales tenemos que es asimétrica respecto a la medida, es decir, hay igual número de casos a la derecha que a la izquierda de la media. La otra es que la medida y la media, la mediana y la moda son iguales, ya que tanto la máxima frecuencia como la mitad de la distribución coinciden en la media. Por último, si levantamos perpendiculares a la derecha e izquierda de la media de la distribución, a 1, 2 y 3 desviaciones estándar, las áreas comprendidas bajo la curva serán respectivamente de 68.26%, 95.46% y 99.74%. Veamos este ejemplo. En el caso de la inteligencia, la distribución normal se cumple a nivel mundial para todas las sociedades y culturas. Esto implica que la mayor parte de la población tiene una inteligencia media y que en los extremos por debajo de las personas son discapacidad intelectual y por arriba superdotados. Se encuentra menor parte de la población.
el mismo porcentaje por debajo que por arriba aproximadamente. Ahora vamos a describir la relación que guarda el nivel de significancia con el azar. Cuando se realiza investigación, el objetivo de esta es rechazar la hipótesis nula y corroborar que la hipótesis alterna sea cierta. Dicho de otro modo, poner de manifiesto la existencia o no de asociación entre diversas variables. Para esto se necesita contar con un nivel de significancia o área de rechazo mínima de la hipótesis alterna, lo que significa contar con al menos un 95% de confianza de la hipótesis alterna. Es decir, mientras mayor sea el nivel de confianza, menor va a ser el valor de alfa, cuyo correspondiente valor es el de P, el cual significa la probabilidad de que los datos sean obtenidos debido al azar y no derivado de los procedimientos de investigación realizados. Por lo que al obtener un valor de P menor a 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se corrobora la hipótesis alterna. En otras palabras, cuando el resultado del nivel de significancia de una investigación es alfa igual a 0.05 o 5%, se rechaza que los resultados se hayan obtenido debido al azar y se verifica la hipótesis alterna. Además de que cuanto menor sea el valor de P, más significativo será el resultado de la investigación. Así pues, la relación que guarda el nivel de significancia con el azar radica en el hecho de que cuanto menor sea el nivel de significancia, ya sea 0.05, 0.01 o 0.001, mayor será la evidencia de que los resultados de una investigación no se deben al azar. Cabe señalar que para conseguir un nivel de significancia mínimo en una investigación, resulta necesario realizar un cuidadoso diseño del estudio, así como tomar en consideración los criterios de selección y la estimación del tamaño de la muestra, ya que mientras más grande sea el tamaño de la muestra, mayor será la precisión y por ende, la variabilidad secundaria al azar se reducirá. Contrastación de hipótesis, nula y alternativa. En primer lugar, tenemos la hipótesis nula. Según Sampieri, 2014, en cierto modo, es el reverso de las hipótesis de investigación. También constituyen proposiciones acerca de la relación entre variables, solo que sirven para refutar o negar lo que afirma la hipótesis de investigación. Debido a que este tipo de hipótesis resulta la contrapartida de la hipótesis de investigación, hay prácticamente tantas clases de hipótesis nulas como de investigación. Es decir, la clasificación de hipótesis nula es similar a la tipología de las hipótesis de investigación. Tenemos hipótesis nulas descriptivas de un valor o dato pronosticado, hipótesis que niegan o contradicen la relación entre dos o más variables, hipótesis que niegan que haya diferencia entre grupos que se comparan e hipótesis que niegan la relación de causalidad entre dos o más variables, entre todas sus formas. Las hipótesis nulas se simbolizan con H o minúscula. Por otro lado, tenemos las hipótesis alternativas. Como su nombre lo indica, son posibilidades alternas de las hipótesis de investigación y nulas. Ofrecen una descripción o explicación distinta a las que proporcionan estas. Si las hipótesis de investigación establecen esta silla es roja, la nula afirma esta silla no es roja y podría formularse una o más hipótesis alternativas. Esta silla es azul, esta silla es verde, esta silla es amarilla, etc. Cada una constituye una descripción distinta de las que proporciona las hipótesis de investigación y nula. La hipótesis alternativa se simboliza como H y A minúscula y solo pueden formularse cuando efectivamente hay otras posibilidades, además de las hipótesis de investigación y nula. De no ser así, no debe de establecerse. Es así que vemos que la contrastación de hipótesis se da cuando se tiene por un lado las hipótesis de investigación, la cual es llamada también alternativa, misma que se busca corroborar. Dicha hipótesis es un caso raro, no habitual, algo nuevo.
Por otro lado, la hipótesis nula, es decir, es contraria a la primera, misma que no quisiera aceptar el investigador. Sin embargo, para saber si se acepta o no, se deberá realizar el contraste entre ambas tomando en cuenta el valor de contraste, que en este caso es P-valor, es decir, el valor que se utilizará para decir si la hipótesis de investigación es cierta o no. El valor P-valor es aquel que calcula el valor de la prueba estadística que se ha decidido utilizar. Esto se hace utilizando herramientas como SPSS, R, Excel, etc. Dicho lo anterior, es necesario señalar que se deberá contar con un criterio. En estadísticas normalmente se utiliza el 0.05 o el 0 o el 5% y se realiza tomando en consideración los siguientes puntos. Si el valor P es más grande que 0.05, no se puede rechazar la hipótesis nula. Si el valor P es más pequeño que 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se toma en cuenta la hipótesis de investigación. Variables aleatorias discretas y continuas. ¿Qué son las variables aleatorias? Las variables aleatorias son una función que asignan un valor numérico al resultado de un experimento. En función de los valores que pueda asumir la variable aleatoria en su rango, estas se clasifican en discretas y continuas. Variable aleatoria discreta. Dado un espacio de probabilidad, su rango es finito, donde entre dos valores cualesquiera de la variable hay un número finito de valores posibles. Es decir, que la variable puede asumir un número contable de valores. Ejemplos de esta variable son número de hijos por unidad familiar, número de cigarros fumados por día o número de episodios depresivos que sufre una persona a lo largo de su ciclo vital. A continuación se mostrarán algunos ejemplos que nos harán entender un poco mejor a qué se refiere esta variable aleatoria discreta. Aquí un ejemplo de variable aleatoria discreta hace referencia al número de hijos por familia, en donde el rango de esta variable va de los 0 hijos a los 5 hijos, en donde la variable aleatoria discreta puede asumir un número contable de valores, observando que en el rango se pueden contar dichos valores. Es decir, P1 pertenece a 0 hijos, P2 pertenece a 1 hijo, P3 pertenece a 2 hijos, P4 hace referencia a 3 hijos, P5 a 4 hijos y P6 a 5 hijos, observando que en este rango la variable puede contarse a partir de dichos valores. Otro ejemplo es el número de cigarros por día, que es la variable aleatoria. Esta variable aleatoria tiene un rango que va de los 0 cigarros a los 5 cigarros, en donde la variable aleatoria discreta puede asumir un número contable de valores, observando que en el rango se pueden contar dichos valores. P1 hace referencia a 0 cigarros, P2 a 1 cigarro, P3 a 2 cigarros, P4 a 3 cigarros, P5 en relación a 4 cigarros y P6 a 5 cigarros. Variable aleatoria continua. Dado un espacio de probabilidad, su rango es infinito, donde entre dos valores cualesquiera de la variable hay un número infinito de valores posibles. Es decir, que la variable puede asumir un número incontable de valores. Ejemplos de esta variable son la temperatura, el peso, el tiempo de reacción y la edad. A continuación se muestra un ejemplo para entender un poco mejor a qué se refiere esta variable aleatoria. Aquí tenemos como variable aleatoria el tiempo de insomnio que presenta una persona durante la noche establecida
en minutos, en donde el rango de esta variable tiene un intervalo que va de 1 minuto a 180 minutos. Es decir que pues se presenta un número incontable de valores. ¿Por qué? Porque una persona puede presentar insomnio durante 3 minutos, durante 10, otra durante 10, otra persona durante 80 minutos, otra persona durante 180, otra durante 60 minutos. Entonces, aquí la variable adquiere o asume un valor, diferente valor, incontable dentro de este intervalo que va de 1 minuto a los 180 minutos.